México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Esta temporada de México, Historias Infames, es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas Sin Pauta Estudios. Yo sostengo que cada proceso social armado revolucionario en este país cambió el sistema político y económico, y que después de la Revolución Mexicana ya no hubo un proceso armado, pero sí hubo cambios, particularmente en el sistema económico, que incidieron en el sistema político. En cada una de estas etapas, independencia, reforma, revolución, y luego el cambio del periodo ya de institucionalización de la revolución y posteriormente la entrada al periodo neoliberal, marcaron de manera muy clara la consolidación o la exclusión de algunos grupos oligárquicos. O sea, hay familias que vienen desde la colonia y que subsistieron, otras se quedaron por allá en la colonia y ya no fueron importantes. Hubo familias que pasaron por la reforma y siguieron siendo poderosas económicamente, pero otras se acabaron en la reforma. Lo mismo en la revolución. Pero creo que jamás habíamos encontrado una historia de alguien que, de ser beneficiario de un proceso de cambio en el sistema, como lo fue el cambio del modelo económico en México, la entrada al periodo neoliberal, terminara convirtiéndose en el hombre más rico del mundo y después simplemente en uno de los hombres más ricos del mundo, Álvaro Delgado. Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, pero el hombre más rico del mundo. Estamos hablando de Carlos Slim Helú en una más de las historias infames que abordamos en este espacio, Arturo Rodríguez y su servidor Álvaro Delgado. Historia infame, Arturo, la de Slim. Creo que la infamia radica en que no existe, creo que un ejemplo más claro y contundente de alguien que por hacer negocios al amparo del poder político se haya encumbrado de una manera tan exponencial como la de él. O sea, todos los ricos de México hacen negocios con el gobierno, todos se han favorecido, todos han encontrado la manera de hacer negocios al amparo del poder, y sus fortunas dependen en gran medida de lo que el poder les ha dado, del poder político. Pero Carlos Slim me parece que es el caso más extremo, Álvaro. El caso que quizás en una nación más democrática, más justa, sería objeto de numerosas investigaciones por esa riqueza ingente que logró acumular en unos cuantos años. Y era rico Carlos Slim cuando egresó como ingeniero de la UNAM, dice su biografía oficial. Y hoy es el hombre más rico del México, con una fortuna que supera los 80,000 millones de dólares, que para cualquier mexicano, particularmente para quienes no nacen o no nacimos ricos, evidentemente es una cantidad de dinero que no podemos ni siquiera imaginar. Es Carlos Slim
un hombre con una presencia en el país, no solo en cuanto a ser el más rico de México, sino que sus negocios inciden cotidianamente en la vida de prácticamente todos los mexicanos. Y no me refiero solamente en la telefonía, que es el dueño de Teléfonos de México y de América Móvil, rey de la telefonía celular en nuestro país. Me refiero que sus empresas están lo mismo en la minería que en los recursos energéticos, que en la fabricación de obra pública o de vivienda inclusive, como en los alimentos, en los restaurantes Sanborns o en cualquier cosa que tú te imagines, incluyendo los medios de comunicación. Es accionista no solamente de The New York Times, lo ha sido de Televisa, e incide en medios de comunicación a partir de presupuestos publicitarios. Es decir, es Carlos Slim un hombre omnipresente en México. Básicamente alguien lo decía, no es posible pasar un día sin consumirle algo en México. O sea, de alguna manera... Sin comprarle algo. Sin comprarle sin algo. Darle ganancia a uno Sí, como mexicano. lo que sea. Había inclusive en algún momento hasta los cigarros, ¿no? Sí. Hasta los cigarrillos eran de... Creo que ya después la vendió. Pero ¿por qué básicamente usamos un producto o servicio de Carlos Slim al día? Bueno, ya lo dijiste, está la internet, la telefonía celular. Ya nadie usa el teléfono de línea, yo creo, ¿no? Eso es muy poca, nada más. A mí de línea nomás me habla mi mamá. Pero A mí los de las tarjetas de crédito. ándale, que sí, para ofrecerte o cobrarte, pues, porque pues tú no eres como Slim y yo, ¿no? Pero básicamente me refiero a que a veces necesitamos forzosamente usar alguno de sus servicios, pasamos por algún camino, alguna carretera que construyó Carso Infraestructura, usamos un paso, ¿cómo se llaman? De estos de caseta, de cuota, que fue construido por Carso, usamos algún grifo que fue construido o fabricado por alguna empresa de Carso. En general, no hay día en el que dejemos de consumir algo que hizo Carlos Slim. Entonces, esto de que ya era rico cuando salió de la UNAM, me parece que es una de estas falacias. ¿Sabes que, por ejemplo, un común denominador en los millonarios mexicanos es que tienden, y yo no sé si tengan equipos de relación pública o ellos mismos son generadores de estos mitos, de ser hombres muy esforzados que logran... Hace poco leí la biografía oficial de la página de Carlos Jan Ron, hijo de Carlos Jan González, y dice que él empezó como repartidor de los camiones de su padre, chofer ahí en... ¿Tú puedes creer eso? Es la cosa más absurda. Aberrante sí. y ofensiva. Y ofensiva. Porque piensan que somos tontos y que lo vamos a comprar así. Pero bueno, caso Carlos Slim, pues era de una familia comerciante de segunda generación en México. Su padre llega a México procedente del Líbano, y pone una especie de miscelánea, ¿no? Una tienda en el centro. Sí. Una tienda que vende, pues, ultramarinos, que es algo que, como se decía antes, ¿no? Tienda de ultramarinos, que es como muy español, ¿no? Muy, creo que herramienta, ¿no? Y se convierte en una casa importante del centro de la Ciudad de México. Yo no sé si tan importante, por ejemplo, como la casa esta que tenía la familia Gers, de Gers Manero, que era esta casa también comercial, sobre todo de ferretera, de herramientas en el centro,
o como llegó a ser la Casa Booker en su tiempo. Me parece que no era tan así, o sea, una casa, no era el Palacio de Hierro, no era el puerto de Liverpool, no era, pues ninguna de estas casas del centro de la Ciudad de México. Pero era rico. Carlos Slim, rico, pero no el multimillonario. O sea, rico, ¿qué es? ¿Rico cómo? Riquillo. Riquillo. Por una supuesto. Familia de comercio. Comerciantes realmente sin estrecheces económicas. Ajá. Y si se compara con los habitantes fundamentalmente del centro de la Ciudad de México, pues era familia acomodada, pero no era para nada un magnate, o sea, ni él ni su familia. Lo voy a poner en estos términos, pensando más o menos en su bloque generacional. No era, digamos, como Bernardo Quintana, que es más o menos de la generación. El Bernardo Quintana actual. De Grupo ICA, ¿no? Que ya era hijo de un constructor, pues el principal constructor de infraestructura de nuestro país, por supuesto. No era, digamos, pues un Garzazada, no era un Azcárraga, que ya eran familias muy adineradas a mediados del siglo XX, no era... Pues inclusive, no sé, estoy soltando nombres, pero como los Soberville o como Balleres. Por ejemplo. Pero no, era bajo ninguna circunstancia tenía esta dimensión. ¿Cuándo adquiere esta dimensión? De ultra rico. De ultra rico. En un periodo muy específico, que es el periodo de Carlos Salinas, cuando efectivamente le entrega Teléfonos de México, que había sido una empresa a cargo del gobierno y que en ese afán privatizador del salinismo, cuando se entrega, se transfiere el patrimonio público a los privados, un proceso que comenzó con Miguel de la Madrid, cuando Carlos Salinas era el secretario de Programación y Presupuesto. Bueno, el gran beneficiado de la empresa, la única empresa telefónica de entonces, Teléfonos de México, es Carlos Slim. Y ahí comienza, en realidad, la acumulación de una fortuna que supera los 80,000 millones de dólares, que ha sido más grande en otros momentos y que lo convirtió efectivamente en el hombre más rico, no solo de México, sino de todo el planeta. Y es importante explorar esta historia, la historia de Carlos Slim, porque en efecto se le puede llamar el rey Midas, el hombre que todo lo que toca lo vuelve oro, el hombre decente, austero. Sí, pero detrás de esa imagen construida, en buena medida también con su fortuna, se encuentran hechos aberrantes para nuestro país. A muchos quisieran olvidarlo, no solamente el proceso de privatización, la manera en cómo obtuvo Teléfonos de México, sino algo que también tiene que ver con la cotidianidad de millones de personas, particularmente en el Valle de México. La caída de la línea 12 del metro que Carlos Slim y su empresa constructora levantaron, edificaron y que se vino abajo con la pérdida de vidas humanas. Es quizás el episodio más reciente que podamos encontrar de un crimen de naturaleza industrial, digámoslo así, o de origen industrial, porque a final de cuentas tiene que ver con eso, con una industria que hace malas cosas y que provoca la muerte, que casi todos los ricos de México tienen antecedentes. Pero esto del rey Midas, me quiero clavar un poquito, porque, no sé, a ver,
Nada más porque sí, la verdad es que la mayoría de los biógrafos tienen 2 o 3 y de quienes hacen cosas sobre Slim, porque hay mucha gente muy comedida, ¿no? Dirían los jóvenes de hoy, les mama escribir bien de los ricos, ¿no? Los queda bien. Los queda bien. Creo que una de las primeras reflexiones que yo haría cuando me dicen es que es el rey Midas, es que es un hombre muy inteligente, es muy brillante. Sí, bueno, ha tenido ciertos apoyos, ¿no? Pero ¿quién no? Y él, oye, el más rico del mundo. A ver, sí, a mí me regalas, vamos a poner una que ahorita es del Estado, Comisión Federal de Electricidad. Me pones las condiciones del crédito para yo comprarla y forzas la venta para que me toque a mí. Pues con esa lana, yo lo primero que hago es que contrato financieros, ingenieros que saben de gran infraestructura eléctrica, de sistemas de cobranza eficaces. Agarro uno de esos españoles que tienen muy buenos sistemas para cobro, y construyes equipos de trabajo que te cuestan caros, pero te llevan el negocio. Y entonces pueden decir, Arturo Rodríguez es el rey Midas. Sí, le ayudaron con entregarle ahí la CFE, pero ve todo lo que ha hecho. Pues sí, pues estaría pendejo si no. Digo, para ser claros, ¿no? Sí. O sea, es parte de estos imaginarios que se van construyendo en torno a personalidades que han sido beneficiarias del poder político en los negocios, en los grandes negocios, en la gran riqueza que se ha amasado al amparo del poder. El otro que te quiero preguntar, porque creo que tienes más elementos que yo para... es que los comedidos no solo son comedidos per se a la hora de reseñar o tratar de biografiar a Carlos Slim El-U, sino que existe esta idea del mecenas bueno, del magnate que le gusta la cultura, que le gusta acercarse a los grandes hombres de las letras, de las artes, del periodismo, al que cultivó la amistad de Gabriel García Márquez o de Julio Scherer García, que se ha rodeado de obras de arte, de archivos históricos, no como un tema patrimonial, sino como parte de una preservación. Tiene el archivo más grande del magonismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea del magnate bueno, del magnate, del rey que financia proyectos, del hombre que ayuda a la intelectualidad. También eso es una habilidad. No digo que efectivamente sea el hombre magnánimo que, por ejemplo, no está cobrando nada por reconstruir el viaducto que construyó y que se vino abajo en la línea 12 del metro. ¿Por qué diablos no habría de hacerlo? Es su responsabilidad. Y en todo caso tendría que haber una responsabilidad adicional a la reconstrucción de la línea 12 que él construyó y que le costó la vida a decenas de personas y que resultaron heridas otras tantas. ¿Por qué habríamos de reconocerle a Carlos Slim que reconstruya una obra que mal hecha? Al contrario, no solamente, insisto, que la reconstruya y bien, sino que haya consecuencias de carácter penal y económico. Lo que pasa es que efectivamente la habilidad de Carlos Slim tiene que ver con esa simpatía que ha cultivado a partir de algo que también está muy arraigado en nuestro país, que los ricos y los muy ricos
se dedican únicamente a acumular riqueza y que se desentienden de todo tipo de comportamientos o hasta de aficiones, como es, en efecto, el cultivar a la intelectualidad, como Slim sí lo ha hecho, y tú ya mencionas algunos de los personajes, que es un personaje que se ha dedicado al rescate y al fomento de actividades culturales. Por supuesto, el Museo Sumaya es un ejemplo de ello. Se trata de un personaje que ha cultivado también el mundo mediático a partir de que ha invertido, por ejemplo, en Televisa, en radio, en The New York Times, y también un personaje que ha tenido la habilidad para cortejar a otros ricos sumándolos a sus negocios. Pero a final de cuentas, no es un mecenas, no es un hombre magnánimo, porque si nos atenemos a lo que nos cobra, en lo que le consumimos, pues no es más que otro vil empresario mexicano. Vil. Sí, porque también es alguien que, por ejemplo, políticamente, él no pierde, le apuesta a todos. Él prende todas las veladoras. Él lo mismo puede estar bien con la derecha, y ahí su hijo, particularmente uno de sus hijos, está muy vinculado con el PAN y particularmente con la extrema derecha religiosa y política, pero también tiene la capacidad de poderse vincular, por ejemplo, a Carlos Salinas, que fue su principal benefactor para su riqueza, que con Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuando López Obrador gana la jefatura de gobierno en el año 2000 y anuncia que va a rescatar el centro histórico de la capital mexicana, por supuesto el primero que levanta la mano es Carlos Slim, por una razón muy simple, porque sus negocios, muchos negocios están en el centro histórico, y lo primero que hace, por ejemplo, por poner un ejemplo muy, muy superficial, cuando se anuncia el rescate del centro histórico, las tarjetas telefónicas que entonces se usaban, inmediatamente les pone rescate del centro histórico. Y pone ahí Telmex. Entonces, es una habilidad, sí, para hacer negocios, aprovechando las coyunturas que se presentan. ¿Cómo no iba a ser benéfico para Carlos Slim el rescate del centro histórico si ahí ha tenido grandes negocios, no solamente de restaurantes, sino los inmobiliarios? Entonces, principalmente, ¿no? El elevar un rescate como el que se hizo en el gobierno de López Obrador en la capital de la República, se tradujo en el incremento del patrimonio de la riqueza de Carlos Slim, y ha tenido buena relación con López Obrador ya en la presidencia de la República, tanto como lo tuvo con Enrique Peña Nieto. Y como lo tuvo también con Calderón, que a pesar de que no se simpatizan, ¿cuándo Calderón afectó sus intereses? No, por el contrario, hubo grandes negocios para Carso Infraestructura, para Carso, si acaso hubo allí unos estira y afloja con los temas de telecomunicaciones. Sí, pero algo que haya alterado, afectado sus negocios. No, por el contrario, es el gran periodo, es el periodo en el que sí llega a ser el más rico del mundo. Ahorita ya, pues es superado por sobre todo los magnates de la tecnología, ¿no? Elon Musk y Jeff Bezos, etcétera, Bill Gates, pero fue en ese periodo en el que se convirtió en el más rico del mundo. Entonces tampoco es como que le haya ido mal con el calderonismo. Yo creo que acabas de tocar un tema muy interesante, porque a veces creo que no alcanzamos a ver la dimensión
de algunas acciones que realizan este tipo de personajes de las cuales se ven beneficiados. Hablabas de lo del centro histórico. Me parece que este avance que nos da sobre el interés que Carlos Slim tenía sobre el centro histórico, que es un interés convergente con un gobernante, sea López Obrador o el que hubiera sido, que era rescatar un lugar que se había convertido en un muladar, ¿no? Donde era violento, inseguro, intransitable en muchos horarios, como lo sigue siendo en algunos sectores, el centro histórico de la Ciudad de México. Para convertirlo en un lugar turístico, floreciente, con negocios, bonito. Y me parece que si algo podemos concluir a 20 años de distancia o a 2 décadas de distancia de aquello, es que fue el germen de un proceso de gentrificación cuyo beneficiario son muchos, pero uno de los grandes beneficiarios fue el propio Carlos Slim, ¿no? O sea, hay una gentrificación que ha elevado los costos de la propiedad en la Ciudad de México, particularmente en los sectores céntricos, en las colonias que están próximas al centro, en el circuito, digamos, Zócalo, Reforma, eh, Condesa, Roma, Cuauhtémoc, Juárez, en fin, que hoy son carísimas, como no lo eran hace 20 años, ¿no? Eso es que han desplazado comunidades pobres, o sea, habitantes pobres que se han tenido que ir pues al lugar que el sistema les ha asignado, que es la periferia, la conurbación, los márgenes allá en el Estado de México, ¿no? Quizá a este respecto podamos decir que, sin embargo, también parte del rescate del centro histórico implicó que viejas vecindades pudieran ser rehabilitadas para generar también vivienda popular, quizá con menos ímpetu que el rescate efectivamente de las calles que son, digamos, emblemáticas y que efectivamente están en la entraña de los intereses económicos. Pero además del centro histórico, hablando de Carlos Slim con estos negocios inmobiliarios, bueno, convirtió una colonia popular en el Nuevo Polanco, convirtió la colonia Granada en la alcaldía, en la entonces delegación Miguel Hidalgo, en un multifamiliar impresionante que transformó esa zona de la Ciudad de México, que era efectivamente colonia popular, vista con malos modos por los habitantes de Polanco, de la colonia Anzures, o de colonias clasemedieras como la Irrigación, y de pronto de la colonia Granada, colonia popular, emerge un emporio inmobiliario que se llama o que se conoce como el Nuevo Polanco. O como el Mundo Slim. O como el Mundo Slim, una impresionante masa de concreto y acero que se convirtió en miles de viviendas, con, por supuesto, las implicaciones que ello tiene para la vida cotidiana de muchas personas de esa zona. Falta de agua, saturación vehicular, saturación de aire contaminado, malos servicios públicos, un monstruo que se puede ver desde cualquier lugar del Valle de México y que es también Carlos Slim Elú. Ciudad de México, grandes negocios inmobiliarios. ¿Qué tal que nos salimos de la Ciudad de México
encaminamos hacia Zacatecas y encontramos por ahí, en uno de los municipios más antiguos, yo suelo decir que es el municipio del que partió la conquista del norte, incluido el sur de Estados Unidos hoy, que es Mazapil, Zacatecas. Ahí había una comunidad que a mí, que la conocí, me parecía objeto de un rescate arqueológico, cuando menos de una designación de pueblo mágico, como muchos que había o que hay en el país. Era una localidad construida básicamente con piedra, donde había evidentemente una infraestructura de siglo XIX, con características muy gringas o muy de influencia anglosajona. Una escuela con característica de techo de 2 aguas, su iglesia con este techo de 2 aguas, espacios deportivos, sociales, comerciales, pequeñita, Salaverna, donde pues se extrajo mineral desde hace 2 siglos, fue propiedad de una familia surgida en el periodo revolucionario, la familia Gutiérrez, el general que fue presidente de la convención, Eulalio Gutiérrez, y que hace unos años sus descendientes se la venden a Carso Minería, que tiene esta división que se llama Frisco. Frisco. Es la división minera de Grupo Carso. Y entonces, un día se dan cuenta con los nuevos procedimientos satelitales para medir y hacer cuantificaciones minerales, etcétera, pues se dan cuenta de que hay un gran yacimiento de oro, que es prácticamente superficial, pero para poderlo extraer tenían que borrar el pueblo. Y entonces hacen un pequeño fraccionamiento de interés social, con casitas de interés social, y forzan a la comunidad a que acepte una indemnización modestísima, y esas casitas retiradas ahí de donde fue el poblado de Salaverna, porque Carlos Slim tiene la capacidad, sí, de construir en ese barrio de la nada como la Colonia Granada un imperio inmobiliario, un emporio inmobiliario, una cosa sofisticada y completamente inalcanzable para las grandes mayorías de habitantes de este país, pero también es capaz de destruir un pueblo para extraer su mineral. Frisco, efectivamente, esta división o una de las grandes empresas de Carlos Slim, porque cuando hablamos de Carlos Slim, tal como lo dijimos al inicio de esta historia infame, hablamos de Teléfonos de México, de América Móvil, pero tú has tocado efectivamente uno de los grandes negocios que explican la riqueza de Carlos Slim, el oro que extrae de Mazapil en Zacatecas. Pero hay otros negocios que tiene también el ciudadano Slim y que muchas veces no se sabe y que seguramente, y en este mismo momento estamos usando uno de esos productos. ¿A qué me refiero? Al grupo Condumex. Condumex es un grupo que se dedica efectivamente a la manufactura y comercialización de productos de la industria de la construcción, de las telecomunicaciones, de la energía y automotriz. Nacobre, aparte de Condumex, hace PVC, aluminio, material petroquímico, cables. Estamos hablando solamente de uno de los negocios fabulosos de Slim, Condumex. Yo por eso decía que si abrimos el grifo, a lo mejor estamos usando una llave o una tubería fabricada por una empresa de Slim. Si prendemos la luz, seguramente estamos usando, o puede ser que estemos usando cable o contactos o un foco de una empresa de Slim.
A ver, ¿qué más representa Slim y que a veces sin darnos cuenta lo hacemos más rico? El agua. Además de Condomex, Arturo, ¿qué otro negocio ha contribuido y contribuimos a hacer más rico Slim? Por ejemplo, Grupo Sambors, que no solamente son los restaurantes. No, hombre, no. A ver, Mix Up. Ahí donde venden discos, y ya no solamente discos para reproducir música, muchos mecanismos ya, o venden hasta teléfonos, ¿no? Pues es que ya nadie compra discos ¿No? o DVDs o Ya es Blu-ray, por pero digital. se han convertido en tiendas un poco como de tecnología y de nostalgia, ¿no? Efectivamente. Pero a ver, Sears. Cuando hay ofertas en la tienda Sears, pues todas esas ofertas y todas esas ventas van al bolsillo de Carlos Slim. Hay unas tiendas todavía, JCPenney, son de Carlos Slim. Dorians, que son tiendas que todavía existen particularmente en el norte de la República Mexicana y siguen existiendo. O Saks, todavía existe. Todas esas son negocios de Carlos Slim y muchas veces pues no nos damos cuenta, pero compramos en una de esas tiendas y estamos enriqueciendo a Carlos Slim. Y hay sistemas de agua, inclusive aquí en la capital del país, una fracción una parte del sistema de agua de la ciudad, por ejemplo, es controlado por Carlos Slim, otra es por Bayeres, por cierto. Y otra es de la ciudad, pero tienen estas concesiones, yo no sé en cuántas ciudades, pero hay una división que maneja el agua. A lo mejor usted pues vive en Iztapalapa o en un municipio que en este momento me resultaría difícil identificar de plano, pero posiblemente el agua de su ciudad, el agua potable de la llave, sea controlada por Carlos Slim. ¿Qué otro negocio podemos mencionar? Carso Energy. Hay una división del grupo Carso que es todo este conglomerado de empresas cuyo pues propietario es Carlos Slim, si bien ya ha delegado en hijos y otros familiares la dirección de estos negocios. Pero Grupo Carso sigue siendo pues el presidente es su hijo, que del mismo nombre, Carlos Slim Domit. Y por ejemplo, Teléfonos de México lo dirige su primo, Héctor Slim. Pero, ¿quién duda que el propio Carlos Slim sigue tomando determinaciones en el crecimiento, en el desarrollo de este grupo? Pero hablo del caso de Carso Energy porque efectivamente es una división del grupo Carso que también ha incursionado en el negocio de las energías en general y de manera particular en el petróleo, Arturo. La reforma energética de Peña Nieto creo que le abrió amplísimas posibilidades a los ultrarricos mexicanos. ¿Quiénes son los ultrarricos? Pues son aquellos cuyas fortunas son de miles de millones de dólares, ¿no? Sin lugar a dudas, el caso de Carlos Slim pues es el más. Pero está Germán Larrea, está Ricardo Salinas Pliego, está Bayeres o la sucesión de los Bayeres, que es gente que generalmente tiene negocios mineros, ¿no? O sea, todos ellos, Salinas Pliego, Bayeres, Larrea, Slim, todos están en minería y varios de ellos entraron al tema petrolero, de repente se volvieron petroleros. Fíjate, la lógica empresarial mexicana a mí me llama mucho la atención, porque el mundo, sobre todo el mundo de los negocios a partir de los años 80, se da cuenta que tú ya no puedes tener o no debes tener una gran acumulación de empresas diversas porque terminas teniendo un mal negocio, que normalmente lo que haces es que te dedicas a una empresa de tu sector
y entonces te conviertes en el más competitivo de tu sector. Si lo vemos así, pues, por ejemplo, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, pues son gente que se ha dedicado a un sector que es la tecnología, y ya, ¿no? La tecnología. No andan con que ahora voy a comprar una fundición, y ahora voy a comprar una fábrica de cartón, y ahora no, no tienen estos negocios diversos como los magnates mexicanos. ¿Por qué los magnates mexicanos tienen grupos empresariales tan diversos? A ver, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con las oportunidades de negocio con el poder. ¿Por qué de repente Slim se vuelve petrolero? Pues porque hay una reforma energética en la que él, como muchos otros, tenían interés, y esa reforma energética del peñanietismo les permite entrar. Sí, con socios internacionales que le saben, porque ellos no saben, no tienen áreas de especialización en eso. Entonces dicen, bueno, vamos a construir, contratamos unos ingenieros petroleros, un financiero que le sepa a los fondos de inversión para este tipo de negocio, y nos traemos y entonces vamos y hacemos una asociación con tal española o británica o gringa o lo que sea para entrarle al tema del petróleo. Y es así como le entran, por los negocios que les facilita el poder político en México. Y algo adicional, Arturo, contratan a exfuncionarios para hacerlo. Para hacerlo. Efectivamente, aprovechando que esos exfuncionarios tienen los mapas de los yacimientos, el conocimiento de cómo inclusive pueden explorar, explotar, transportar y vender el producto de las concesiones que el propio poder les ha otorgado. Tú hablas efectivamente de, en este caso, de Carso Energy, hablamos de Carso Energy, pero hablamos también, como hace un momento, de la minería. La minería que en el caso de México también explica muchas de las grandes fortunas, incluida la de Carlos Slim. Una minería que fue concesionada grandes territorios del país, particularmente en los gobiernos de Vicente Fox y sobre todo en el de Felipe Calderón. Y entonces uno encuentra cómo las fortunas de muchos de por sí multimillonarios crecieron a partir de esas concesiones. Uno es Carlos Slim, efectivamente, y otro es Balleres, y otro es Larrea. Una triada, los hombres más ricos de nuestro país, y bueno, Ricardo Salinas Pliego. Que tiene menos, pero también le metió a minería. En efecto. Pero que uno entiende entonces cómo es que se les puede llamar, no solamente a Carlos Slim, sino a estos otros, Rey Midas. Oye, si te dan los títulos de concesión minera prácticamente regalados, yo, mira, no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, pero ahí por esa época de los sexenios de Fox Calderón, creo que pagabas como 500 pesos. O sea, literal. ¿Por una concesión? Sí. Una cosa, porque se suponía que, pues bueno, ya cuando estuvieras en explotación, pues tú ibas a aportar. Entonces, yo me acuerdo que en aquella fiebre de las concesiones, que se para justo en 2008, cuando mandan, yo creo que Calderón se da cuenta de que están regalando todo, y manda a hacer una gran cuantificación, que es la cartografía minera que hasta el día de hoy existe, muy tecnológica, satelital, es muy buena herramienta, aunque es difícil de manejar para cualquiera. Y es cuando paran esta fiebre de las concesiones, porque además ya habían concesionado un territorio equivalente a la mitad del territorio nacional. ¿Tal cual? O sea, de esa dimensión fue la entrega. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo había gente, porque yo las conocí, sobre todo ingenieros mineros e ingenieros geólogos, independientes y que se dieron cuenta. Patriotas. No, ¿cuál?
se dieron cuenta de las posibilidades de negocio y entonces se dedicaban a buscar vetas, a hacer gambusinos. Encontraban vetas. Para buscar la concesión. Hacían el denuncio baratísimo y luego veían cómo hacer la cuantificación y ya iban con uno de los grandes grupos y le decían, oye, tengo un denuncio por tantas hectáreas con un potencial de tal mineral de tanto. Y entonces se les compraba y ellos hacían un negocio pues muy ventajoso para un profesionista independiente, ¿no? Pensé que te referías a geólogos, ingenieros que estaban alarmados por el despojo. No, hubo muy poco por las concesiones. Hubo muy poco de eso, yo creo que no. Fíjate, Álvaro, no llegamos a ver la cuantificación del daño de este reparto de concesiones hasta 2013, con un estudio que mandó realizar en aquel tiempo Jaime Martínez Veloz. Que era subsecretario de Gobernación, el encargado de mantener las relaciones con los pueblos originarios. Exacto, para el diálogo con los pueblos. Y él es el que muestra la cuantificación, que además nadie quería publicar, porque todos los, y muchos inclusive de los dueños de los medios, pues andaban en eso. Andaban en los denuncios. O sea, los denuncios, las concesiones mineras, para ser más claro. Bueno, llegamos a otro tema, el tema de los medios en los que también Carlos Slim ha incursionado. Por supuesto, el caso de The New York Times, donde tiene todavía el 17% de las acciones, digamos es el más prominente, por tratarse del medio emblema del periodismo estadounidense y también del periodismo mundial. ¿Qué tanta influencia tiene Carlos Slim en el New York Times? No está en la cotidianidad de la redacción, pero al ser uno de los accionistas, claro que influye. Y claro que en The New York Times no se va a publicar nada que afecte al señor Slim, al hombre más rico de México. Pero Carlos Slim también Ellos dicen que no, que tienen códigos de separación de la línea editorial, del capital accionario. ¿Qué carajo va a ser cierto eso? Álvaro, pero estás poniendo tú en tela de juicio al Rey Midas y al gran periodismo de New York Times internacional. No, hay que ser, a estas alturas, alguien puede hablar de la neutralidad, de la independencia editorial con respecto a otro tipo de poderes de los medios de comunicación corporativos y de manera particular a los de México, pero también de Estados Unidos, no hay modo, por la manera en cómo inclusive, por ejemplo, atienden asuntos de México. Si uno le echa un vistazo a lo que The New York Times publica sobre México, pues tiene una lógica facciosa. Hay 2 reportajes recientemente que acreditan eso. Uno es, por ejemplo, el reportaje que The New York Times publica, inclusive sobre el propio embajador de Estados Unidos en México y que tiene como fuentes a la parte más putrefacta de la política en nuestro país, Claudio X González y el propio director, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Por poner un ejemplo, ¿no? El otro ya me lo ahorro, pero... El otro reciente es la publicación que hicieron sobre la línea 12. Efectivamente, igual se puede definir como una pieza periodística que efectivamente acredita las mejores prácticas profesionales del periodismo. O sea, ¿tú consideras que, por ejemplo, el hecho de que le den voz a uno de los miembros más prominentes o de los apellidos más prominentes de los consejos de administración de Carlos Slim en el New York Times, como lo es Claudio X González, está prácticamente en todos los consejos de las empresas de Slim, puede tener una relación en la lógica facciosa de la que nos hablas? Pues sí. Con la presencia de Slim en The New York Times. Es que a eso me refiero. Es decir, es
En el caso, hablamos de The New York Times, pero hablemos de la principal fábrica de mentiras histórica en México, Televisa. En Televisa tiene interés, y antes lo tuvo de una manera mucho más notable, Carlos Slim, como accionista, como integrante del Consejo de Administración. Y respondo a la pregunta que tú formulas respecto de Claudio X González Laporte. Y claro, también el hijo, Claudio X González Guajardo. Miembros, ambos, del Consejo de Administración de Televisa. Me refiero a González Laporte y Carlos Slim. Y al hijo, Claudio X González Guajardo, como presidente de la Fundación Televisa. Y cuando se habla, por ejemplo, del fraude electoral del 2006, muchas veces se deja de lado que quien era miembro del Consejo de Administración de Televisa era Carlos Slim, y otro muy prominente, Claudio X González Laporte, y se identifica solamente como el orquestador de la guerra sucia desde Televisa a González Laporte y no Carlos Slim, cuando eran parte exactamente de lo mismo. Por eso digo, los intereses de Carlos Slim no solamente son económicos, son, como ya lo hemos expuesto aquí, también políticos y también mediáticos. A reserva de ampliarlo, Arturo, diría, los intereses de Carlos Slim han estado también hasta en la policía. Uno de sus hermanos fue uno de los jefes de la Dirección Federal de Seguridad, la siniestra policía política del gobierno de México desde los 60 y de los 70 en la guerra sucia contra las organizaciones opositoras al gobierno mexicano, y no solamente las guerrilleras. Julián Slim Elú fue uno de los personajes, es uno de los personajes clave en los métodos de espionaje y de inteligencia en México, que viene no solamente desde la Dirección Federal de Seguridad, sino hasta la propia creación del CISEN, que fue el organismo de espionaje que se creó con Carlos Salinas para desaparecer a la Dirección Federal de Seguridad. Me estás diciendo que la familia que controla la principal proveeduría de Internet y de telefonía en este país tiene expertise en el espionaje, Álvaro Delgado. No solamente estoy hablando efectivamente de lo más reciente y durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna crea la Plataforma México, que es también otro gran negocio de Carlos Slim y un gran negocio también de Genaro García Luna, sino que me estoy yendo un poco más atrás con el caso, efectivamente, de Julián Slim Elú, hermano de Carlos Slim Elú, quien comenzó su carrera en la Dirección Federal de Seguridad cuando el director era el capitán Luis de la Barreda, el padre de quien fue luego presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y un personaje, Julián Slim Elú, que fue mano derecha de Miguel Nazar Haro, el siniestro policía, torturador, asesino, que desapareció también mexicanos en la década de los 70, en la década de los 80, y que fue Julián Slim Elú, un personaje que creció también a la sombra de Fernando Gutiérrez Barrios, este policía del régimen priista que fue secretario de Gobernación, nada menos que con Carlos Salinas de Gortari. El policía caballero. Justo el que le entrega teléfonos de México a Slim. Qué barbaridad, Álvaro Delgado. De verdad es que tú tienes unas historias ahí bien infamantes. Yo ya mejor no quiero saber. Ya ni te quiero preguntar de la banca. ¿Te refieres al grupo también Inbursa? Grupo Inbursa es otro de los grandes negocios de Carlos Slim. Por supuesto, él tiene también una trayectoria de financiero.
se peleó en algún momento con otro financiero, también traficante de influencias, como Roberto Hernández. Pelearon inclusive por la telefonía. Pero el grupo Inbursa es también uno de los grupos financieros que también le ha hecho crecer la riqueza a Carlos Slim. Y que lo mismo está en tarjetas de crédito que en Afores. Es mediante un y bolsa, bolsa. Y crédito a los municipios, a los estados, financiamientos. Cuando se habla, fíjate, que es como, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto en los medios de comunicación en general. Creo que habemos algunas excepciones que hemos podido hacer cosas hasta donde también pues la información lo permite, hasta donde uno lo puede acreditar, pero los escándalos de corrupción de los gobernadores de los estados desde 2010 hasta la actualidad tienen que ver con las deudas de los estados. La primera en detonar como escándalo pues fue la de Coahuila, de los Moreira, de Humberto Moreira en particular, pero a esa le siguieron todas las demás. De hecho, creo que los gobernadores que han ido presos, pues en buena medida sus actos de corrupción tienen que ver con el manejo de las deudas, deudas que quedaron, que son exorbitantes, impagables, 25, 30, 40 años, en las que los estados tienen que dedicar hasta la cuarta parte de sus presupuestos anuales al pago de deudas. Lo mismo con muchos municipios. Cuando hablamos de municipios a veces no tenemos la dimensión de los presupuestos, pero es importante observar que hay municipios que tienen muchísimo dinero y que por las condiciones propias de su población y de su, pues tienen ingresos millonarios. Y entonces, pues se acusa a los políticos, ¿no?, que van a la cárcel. César Duarte, Javier Duarte, Padres, Guillermo Padres de Sonora, debe haber alguno de Eugenio Hernández de Tamaulipas, Tomás Yarrington de Tamaulipas, el de Nayarit, Sandoval, por supuesto, y escarceos como en su momento el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el Bronco propiamente. Bronco, efectivamente. Y mucho de esto tiene que ver con las deudas. O sea, el escándalo es uno, ¿no? Enriquecimiento inexplicable, no sé, blanqueo de fondos, delitos de cuello blanco, que, sin embargo, el origen tiene que ver con los recursos de los créditos que pidieron siendo gobernantes y que usaron de manera discrecional. Pero nunca volteamos a ver quién da los créditos. ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones de interés? Porque sabes que no son públicos. Se alega secreto fiduciario, secreto bancario, secreto fiscal. Y know-how, que es esto de la estrategia de negocios. Es que si revelamos el contrato, revelamos nuestra estrategia de negocios y perdemos competitividad. Y es el ocultamiento para complicidades. Para complicidades por décadas, Álvaro. Y en eso, claro, hay grupos que son dominantes, particularmente la familia Han González hoy. Pues es la que tiene aproximadamente la mitad de las deudas subnacionales, es decir, de las deudas de los estados y municipios en este país. Pero en eso, Inbursa, pues también. ¿Carlos Slim? También, Carlos Slim tiene su tajada. Como en muchos otros negocios, quizás no sea el actor dominante, pero ahí está. Es decir, Carlos Slim no es entonces ese hombre que nació rico, ese rey Midas que todo lo que toca lo convierte en oro. Es tampoco ese hombre benefactor, mecenas de la cultura, ese hombre bueno, austero, ayudador. Es entonces Carlos Slim también una de las historias siniestras, infames, como aquí les llamamos, de nuestro país. Yo creo que sí. Que lo decida el respetable. Pues aquí presentamos información
y vasta información de aspectos que quizá mucha gente ni siquiera imagina. Hasta pronto. Gracias, hoy. Esta temporada de México Historias Infames es una idea original de Álvaro Delgado y Arturo Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Una producción de Notas Sin Pauta Estudios. México, Historias Infames, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.